tarde, todavía hay mucho sol en esta primavera 2025. Eh, Nuevamente con nuestro cuarto capítulo, como les comentaba, estamos muy motivados con lo que hemos logrado hasta ahora. Estos invitados extraordinarios que tuvimos con Cintia Olate, Gino Sintolesi, que nos dieron su mirada de esta ciudad, de la ciudad de Los Patos, ayudando a construir la ciudad de Los Patos. Hoy día tenemos una tremendísima invitada que nos sentimos muy orgullosos de tenerla hoy día acá, porque es una persona que le ha entregado mucho a la región, a la ciudad de Temuco, a los barrios de Temuco, a los barrios de Pedro Valdivia, y que de alguna forma nos puede enseñar muchas cosas de cómo mirar la ciudad y cómo contribuir a la construcción de la ciudad de Los Patos. Estamos con la señora Ernestina González. Como les decía, un gran orgullo poder tenerla acá. Y bienvenida. Hola. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, agradecida de la invitación. No, un orgullo para nosotros tenerla acá. Así que vamos a tener una conversación muy interesante. Esto es algo nuevo para mí. Pato. Bueno, como tú lo dijiste todo, ya presentaste a Ernestina, yo lo que quería decir que durante la grabación del capítulo tenemos esta dinámica del vasito, donde están estos papelitos, que son los ladrillos de esta ciudad ideal, ¿cierto?, que queremos construir entre todos. Entonces, a medida que surge la conversación, usted puede, con alguno de estos lápices, poner alguna idea o algún ladrillo de esta ciudad del futuro, ¿cierto?, que debiese considerar. Que no son necesariamente materiales, sino que pueden ser acciones, ideas, personas que debiesen estar presentes. Entonces ahí al final las vamos a comentar. Eso por mi parte para que Ya. arranque. Ernestina. ¿Quién es Ernestina González? Cuéntanos tu trayectoria, tu vida. ¿Quién soy yo? Soy mamá, pareja, vecina, dirigenta. Oye, Ernestina, ella es la Molly, mi perrita, Sí. que le gusta participar de los podcasts La también. directora de él. Mi perrita también se llama Molly. También tengo una perrita con ese nombre. En el fondo soy una mujer que tuvo que buscar la manera de cambiar su vida y la vida de su hija. Y para hacer eso tuve que ser dirigente. Mm. No estaba dentro de mi vida hacer lo que he hecho. No para nada. Si yo miro, no era. Pero donde llegué a vivir me di cuenta que si yo no hacía algo e incentivaba a los vecinos, a la gente que vivía en ese sector, no íbamos a tener nunca lo que más anhelábamos, que era tener una casa. Mm. Yo vengo de campamentos, de distintos campamentos. En mi niñez, como a los 11 años, me cambió la vida cuando murió mi abuelo. Ya. Y nos quedamos solas con mi abuelo porque a mí me criaron mi abuelo. Y nos cambió completamente la vida. Expropiaron. joven? ¿Mi abuelo? Sí. Sí, era joven mi abuelo todavía. Pero lo atropellaron y no quedó bien. Y fue como un lapso súper corto y donde vivíamos, expropiaron. Y ahí ¿Dónde vivían? donde está la Plaza de las Banderas. ¿En ese sector? En ese sector Y ahí había una expropiaron para casa hacer quinta. las calles. Claro, y pues eso. San Martín se cortaba. Ya. Aquí en Temuco. Aquí en Temuco no seguía San Martín como ahora, Ya. sino que ahí se cortaba. Y había un camino como para llegar al estadio. Yo no hubo Lo que es domingo. ahora Hofstetter, ¿cierto? Hofstetter, Eso era sí. un camino de tierra, Sí, no, yo me acuerdo que construyeron la población Millaray y ahí pavimentaron O'Higgins. Ya. O'Higgins, y ahí tomó como un lapso. Aquí estaba, no sé, pues, yo pongo el ejemplo, había como la Casa Quinta, que era una tremenda quinta que había ahí. Todo eso era de una familia. De una familia. Ya. Y
y había un montículo y al otro lado, ¿cómo se puede decir? Que era como mirar así, salir, vivía don Carlos Pullman, el dueño de los buses Bio Bio. Ya. Y su hija era como el saludo de conversar cuando se veían, porque ellas se veían ahí. No había como una separación como fue después. Ya. Y todos los domingos me iba al estadio cuando jugaba Green Cross Temuco. Ya. Y yo me quedé con ese recuerdo de ver ese estadio lleno de familia, cuando el fútbol era familia todavía. Y abrían a los 5 minutos del segundo tiempo, abrían las puertas para que Gratis. entrara todo aquel que quisiera. Y ahí entra usted. Ay, por supuesto. Para todos los domingos que jugaba con Green Cross Temuco acá, ahí está. Y entonces en ese sector vivían usted. Estaba el campamento. No, era una casa quinta. En la casa quinta ya. Y Ahí vivía con su abuelo. Claro. Expropiaron. Y mi abuela ya estaba sola. Ya. Ya había muerto mi abuelo. Y ahí nos cambió la vida. ¿Qué hicieron ahí? Le dieron la idea a mi abuela de que había un campamento que se había formado. Pero le expropiaron, no pagaron. No, porque a los dueños, ¿no? Ah, ya. A los dueños. O sea, quedaron. Bueno, claro, pues sí, mi abuela trabajaban ahí, cuidaban ahí, tenían que ver con los árboles frutales, con todo eso. Y expropiaron y la señora vendió y quedamos todos. Yo debo haber tenido 11 años. Ya. Y ahí le dijeron que había un lugar. Había un familiar un nieto de mi abuela, el que le dijo que allá a la salida norte, donde está la población, no es los Trigales. Mira que está allá. Salida norte. Sí. Hay una población que está por la avenida. ¿Caupolicán? Sí, que le llaman Rubicindo Ortega. Ajá. Ahí hay una población que se construyó que se construyó después cuando ocurrió lo que ocurrió en este país. Y ahí le dijeron a mi abuela que mi abuela fue a ver y de repente quedó una oportunidad y nos cambió la vida, pues después de vivir en un lugar como el que vivíamos, nos fuimos a vivir. ¿Pero ahí llegaron a una casa o armaron una media agua? Había una señora ahí que ella tocó casa y ella le dejó la media agua a mi abuela. ¿Y ustedes eran dos, su abuela y usted? Mi abuela y yo no. Solita. ¿Usted no Y- tuvo más hermanos? Sí, yo tengo hermanos, pero ellos ellos se fueron a Concepción todos y yo me quedé acá con mi abuela. Ya. Bueno, nunca me dejaron vivir ni con mi mamá, ni con mi hermano, ni nada. A mí me entregaron a mi abuela. Ya. Tenía como 1 año, 8 meses cuando me entregaron de mi abuela. Oiga, y ahí se instalaron. ¿Quién construyó la media agua? ¿Los vecinos? No, la señora le dejó. Ya. La señora le tocó casa a ella y le dijo a mi abuela que le iba a dejar la media agua porque vio cómo andábamos. ¿Estamos hablando en qué año, más o menos? 71, 72. Ya. Sí, porque duramos re poco hasta que nos echaron con todo. ¿Sí? ¿Y de ahí cuánto duraron ahí? Hasta el 73. Ahí lo sacaron de nuevo. Nos sacaron en mayo del 75. Ya. O del 74. Ahí tengo como una confusión. Ya. Ahí me acuerdo del mes. Ya. Con Mayo. la forma en que nos sacaron. ¿Qué tiene que ver mayo con...? ¿Con cómo nos sacaron? ¿Con la lluvia, porque el nos barro? sacaron, no, ¿Qué? que nos sacaron a todos. Y yo me preguntaban antes que quién nos había llevado. Y yo le dije, ¿quién más nos iba a llevar? Pues nos llevaron los militares. Ya. Nos trajeron para acá, para Lenin. Antes que hubiera golpe militar, esas casas iban a ser para la gente que vivía ahí en ese campamento. Ya. Porque era un campamento súper ordenado, no vivía familia como de clase media en esa época, más un poquito de lo otro. Y nosotros mirábamos cómo construían y se suponía que nosotros no íbamos a ir a vivir ahí. Ya. Se suponía. Lo que pasa es que ahí ahí se quedaron para mí todos mis sueños, mis amistades, porque todos los domingos, toda la gente que vivía ahí eran 11 pasajes. Y toda la gente que vivía ahí, en el domingo usted no encontraba a nadie ahí. Todos se iban al Cristo que está más arriba y ahí había como un canal. Y ahí nos íbamos a bañar todos. Los pies del Cerro Ñorol. ¿Dónde están las monjas? Por ahí, ¿no? No. Si seguimos donde está la Universidad Católica, al lado de lo que por hay ahí. ahí. Ya. Sí, Ahí hay un Cristo ahí. Mm.
que en esa época no estaba. Y ahí había un canal y había como un espacio donde llegábamos. Ahí era como... Es que en esa época era otra vida. Yo me acuerdo que uno ya sandía, el otro ya melones, fruta, pan, y todo se compartía. Y la preocupación más grande eran todos nosotros los que éramos niños. Ya. Y ya nosotros cuando nos sacaron, nosotros nos dispersaron donde vivíamos, pues, donde nos vinieron a dejar un poco aquí, otro poco por Ya, otro lo lado. remaciaron. Todas Y las la- redes sociales que tenían se rompieron. que era lo conveniente porque según se decía que ahí habían sido como muy inteligentes los que estaban ahí porque cuando llegaron los militares a revisar no había libro, no había nada. No había nada, nunca había pasado nada. Entonces fuimos cuidados desde ese día hasta que nos sacaron. Y los trasladan en distintos A la lados NIN, y ustedes caen en la ANI. en la NIN. Pero yo quedé con mi abuela en la subida de Hóstete. Ahí ¿Sí? había un pedacito, ahí nos dejaron a nosotros. Y la mayoría de nuestros vecinos nos dejaron en la Araquete abajo, en la otra parte. Separando. Nos separaron. No, pues Ya. eso con el paso de los años yo me di cuenta que Era una estrategia militar. sí, pues, porque éramos muy unidos. Pues. Mm. No encontraron nada, nadie dijo nada, no había ni un dirigente, nada, pues éramos unos pajaritos. Y no se hacía nada tampoco, si de lo único que se preocupaban ellos era que en la época en que se perdió todo lo que era comida no nos faltara nada. Claro. Nosotros nos daban comida, le entregaba a mi abuela todos los fines de semana una caja de alimentos, completa, que daba para toda la semana. ¿De dónde lo sacaban ellos? No sé, o sea, ya no era problema nuestro, nosotros nos interesaba que... Y era como una vida súper... yo siento que ahí se quedó mi infancia, Ya. ahí. Porque después, al otro día, supongamos, nos llevaron un día lunes, como que pues ya llegamos, ocuparon todo el día los militares en armarnos, a todos les armaron sí, la trajeron, la desarmaron de una manera bastante inteligente, la armaron y nos dejaron ahí hasta aquí y el otro día yo me levanté, me acuerdo, y miro para el lado y veo una señora que jamás en mi vida la había visto. Y para el otro lado lo mismo, y dije, ¿quiénes son estos? No, ya no habían amigos, ya no se juntaban, ¿Qué edad tendría aproximadamente? 13, 14. Ya. Ahí le cambió la vida entonces y ahí empieza la... Yo trabajaba y así, Ya. yo trabajaba. Estudiaba a mediodía y el otro mediodía lo trabajaba. Ya. Con el permiso de la casa y todo eso, pero de ahí donde me dieron más las ganas de no, yo me desaparecí, yo me fui, aquí me prefería quedarme donde estaba, donde trabajaba y al otro día salía de ahí al colegio, pero la cosa era vivir lo menos posible en Y ese así lugar. estuvo hasta que tuvo a su hija. Y ahí se dio cuenta Viví que... con mi abuela tocó casa, murió mi abuela, mi papá la vendió porque mi papá era alcohólico, Ya. la vendió y nos dejó en la calle y otra vez la veía, De nuevo. otra vez, En el mismo lugar, en la NIT todavía. en la misma, Ya. siempre en la misma. Y ahí ya, bueno, cuando llegó la democracia yo tenía 30, 31. Y ya tenía una hija puesta, entonces ya no habían ganas ni de estudiar, ya había pasado todo. Todos los sueños ya se habían ido ya. Ya. Había que ¿Qué sueños? estudiar. Yo quería ser arquitecta. ¿Sí? Sí. ¿Le tiene cariño a los arquitectos, no? Sí. Yo siento que ellos son los que nos brindan, no entienden los sueños que tenemos y llegan los constructores y los desarman. Esa es mi teoría. Oye, después vamos a hablar de los sueños. ¿Ya? Ernestina González, ¿en qué momento decide ser dirigente, ser líder de movimientos de vivienda, de mejorar el barrio? ¿En qué momento toma la decisión? Nosotros éramos un grupo de amigos donde unos se dedicaron al tema de la drogadicción, a trabajar más con jóvenes, y yo sentí que no calzaba en eso, que mi objetivo era otro, que era tener una casa para vivir con mi hija. Ya estamos hablando de la década El de año los 90, 93, 93. 92, 93,
ya había llegado la democracia democracia. ya, ¿sí? Y, La y ya. alegría había llegado. ¿Sabe que yo tengo, cuando me dicen así, en ese tono así, yo digo que son muy injustos, porque la alegría sí llegó, Ya. pero no como quizá todos pensaban, Mm. que quizá iba a ser más larga, que iban a llegar cosas, pero yo siento que sí llegó. Patricio Aylwin hizo un gobierno muy bueno, donde la prioridad fue la gente, donde, no sé, pues hay gente que en ese momento estaba a punto de perder sus casas, porque me acuerdo Mm. como la forma en que la obtenían, y lo primero que él hizo fue sacar una ley donde cada uno pudiera dar 10.000 pesos de la época y quedaba saldar la deuda de la casa. Eso sirvió Ya. para mucho, Mm. Oye, pero sí, para mí sí. la saqué del tema, creo que estábamos hablando, me di cuenta, perdón. Así como retomando el tema, eh, Ernestina en la década del 90 ya empieza a tomar un rol protagónico en la organización de la comunidad y empieza a darse cuenta que este rol del dirigente tiene un impacto pareciera en la planificación de la ciudad, ¿no? Es que si uno no, hasta el día de hoy, si la gente no se organiza, no hay nada, pues no se logra nada. Mm. No, hay gente que el otro día una señora me dijo, "¿Pero por qué me tengo que organizar?" Y yo le dije, porque usted está alegando que hay derechos que usted quiere que tenga y no los tiene porque no ha conversado con ninguno más que tenga el mismo problema suyo. Y Mm. le dije, sola, Pues sí, pero en comunidad surge otro efecto. claro. Y si pudiésemos de alguna forma hablar de cuáles han sido los logros en este tiempo como dirigente. Si uno pudiese decir, voy a tirar ideas, conseguí una plaza, conseguí la pavimentación de una calle, tantas viviendas, logré organizar a tantos vecinos. ¿Cuál es la trayectoria consideras que has logrado? Eh, yo pienso que lo primero que nosotros logramos, yo siempre hablo en plural porque sola no lo hice, Claro. fue cambiar la vida de las personas en el lugar donde nos entregaron un sitio. Nosotros nos entregamos un sitio pelado, Mm. donde ahí sí no había agua, no había luz. Sí, pues no había agua, no había luz. Eh, había un pilón en una esquina, que era lo que se hacía en esa época, que se colocaban pilones que eran como una llave grande en la esquina para que la gente fuera a Y un buscar pozo, agua. No, no ¿no? sé cómo sacarían el Ya. agua, pero ahí la gente lavaba, llevaba agua para sus casas, hasta que se la empezaron a ingeniar, empezaron a colocar cañerías y empezaron a Claro. sacar agua. Pero no, donde a mí me dieron terreno, fue horrible, y no había agua, no había luz, ni en Mm. las casas, ni en la calle, ni en ninguna parte. Y eso fue como nos costó 5 años burocráticos de lograr tener una vivienda. Y cuando logramos tener la vivienda teníamos agua, luz, alcantarillado. ¿Fue en ese mismo lugar o Ahí más? mismo, no, ahí. Ya. Ahí. Mm. Y ahí ya los vecinos ya se conocían, ya se organizaron, o Lo- todavía había esto de que... no, los vecinos andaban donde ellos andaban un poco por a este lado, otro poco por la población de allá. Y yo decía, ¿qué andan haciendo en otros lados si la cosa está aquí? Po? Y así que yo pasé casa por casa un día, acompañada, convencí a otra persona que anda ahí y le dije, ¿por qué no pasamos casa Mm. por casa y digámosle lo que queremos hacer? Quizás nos van a enganchar. Yo fui como la última que llegó ahí, ya había gente viviendo ahí antigua. Ya. Pero llegó gente que no tenía nada que ver con las tomas. Mm. Llegó gente que quería tener algo, porque el que estaba en las mediaguas era cómodo, le daban todo. Po. Ya. Si se le boteaba la casa, le iban a dejar en tiempo de dictadura, le iban a dejar con madera, comida, Mm. operativo de que le cortaban el pelo, de que le daban medicamentos. Pero habíamos un grupo que no nos satisfacía eso, porque queríamos tener vivienda, porque queríamos tener un lugar donde vivir. Claro. Y ese grupo arrastró a la gente de campamento.
¿Cuántos eran inicialmente y cuántos llegaron a ser? ¿Eran 20? ¿Llegaron Cuando a yo ser? ¿No? llegué eran 45 terrenos Ya. que habían sido entregados por la Sí, municipalidad. sí, no, pero le digo, la gente que al principio aganchó para Todo. todo. Cuando pasamos por las casas, todos se inscribieron. Y después eso siguió creciendo y llegó hasta... Claro, después nos dimos cuenta que teníamos a todos los vecinos. Ya. ¿Qué había que hacer ahora? Hacer elecciones, pues de convencer lo que había que hacer un comité de vivienda. Ya. De eso. Y ahí le dijeron aquí, está la presidenta. Claro, Ahora alguien me conocía y dijo, yo la propongo a ella, y fue así. Pero si yo no conozco a nadie de aquí, digo, yo la propongo a ella, dijo, yo pienso que ella haría, yo no sé, a esta altura si la persona que me ofreció eso que dijo eso era porque ella dijo, yo voy a seguir como mandando aquí, porque tenían algunos líderes que hacían eso así. Y cuando todo pasó se dieron cuenta que yo no soy muy que me manejen. Claro. Yo tengo mi carácter, yo no me dejo, a mí no me manda nadie, ni nadie me dice lo que tengo que decir, ni cómo hacerlo, ni cómo comportarme. Y si algo no me agrada, yo no tengo filtro. Que me ha costado, que me ha costado alguna cosa, pero bueno, eso es parte del oficio. Y ahí nos dimos cuenta que estaban todos con las mismas ganas. Y de ahí 5 años hasta que obtienen el Claro. resultado que era Y en esos 5 años, de burocracia, de antes, golpear puertas, de ir al centro. recordemos que antes ESAR era del Estado. Sí. La El agua del compañía Estado, de la electricidad, también. lo mismo. Sí. Entonces, no sé, de la noche a la mañana nos encontramos teniendo conversaciones con la compañía de electricidad, con el agua, Agua potable. agua potable, y ellos nos propusieron algo y lo planteamos entre los vecinos, entonces ellos nos dijeron, miren, si en este pasaje, porque estábamos bien ordenados por pasaje, si en este pasaje 4 vecinos de 6 o 3 vecinos de 6 colocan luz, nosotros ponemos un poste afuera. Fue así como, ya, pues incentivemos a los vecinos que pongan luz, pues. Si no teníamos, estábamos colgados. Entonces se turnaban en la noche para lavar. Ya. Una vecina decía que en mi casa vamos a lavar, pero desde la 1 para adelante, para que no bajara el voltaje de la luz y pudiéramos ocuparlo. Era por día. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya. Y ESAR nos dio la oportunidad de colocar medidores de agua y de pagarlo a cuotas. Ya. Y de la noche a la mañana nos vimos con luz, agua, era una cosa sensacional, así vivir en Mediagua, pero tener luz, agua. Qué maravilla tener de la noche a la mañana. Tienen vivienda, tienen luz, agua, alcantarillado. ¿Qué sigue después de eso? En toda organización hay quiebres. Yo me alejé 5 años de ser dirigente. Ya. Me alejé porque por más que le digan a uno, Nos están avisando que no nos pasemos tanto. sí, sí, que vamos 25. Está buena Esta conversa. la historia. Eh, Estamos reconstruyendo la historia de Temuco, Sí. de una parte, de una macrozona importante de Temuco, Claro. la más densa, junto con Amanecer. la niña. La Niña y Amanecer son los macrosectores más densos, más poblados. Lanín ex Lenin. Lenin. Se llamaba Vladimir Sí. Lenin. Y también le cambiaron y le pusieron Volcán Lenin. Así Volcán es, Lenin, Volcán ya. Lenin. ¿Por qué? Porque hay calles que llevan nombre de volcanes. Ya. Y encontraron el justo para. Nos faltó a la dirigente su medio. No, que le dijo, pero pongámosle Volcán Lenin. Ya. Los chicos, digo yo, los que eran jóvenes en esa época se acuerdan, pero nunca nos ha dado por cambiarle el nombre. ¿Para qué? Si nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos cómo se formó la NIM. Porque tiene una confusión. Todo el mundo habla en Lanín de todo ese sector y no es así. Lanín son 4 poblaciones. ¿Sí? Y están arriba por el sector de Francisco Poblete, entre Recreo,
da como una vuelta y pasado de Francisco Poblete hacia, como bajando hacia La Vega, está la otra población, son 4. Ya. Entonces cuando dicen Lanín, uno es como un invitado de Lanín porque yo donde vivo no soy de Lanín. Oye, para la gente que nos está viendo y que quizás no conoce el Temuco, ¿cómo podríamos describirle del sector tan importante que estamos hablando que es Lanín? Eh, es un, es un sector periférico al centro, ¿cierto? Que está entre los cerros y un humedal de Chivilcán, ¿cierto? En las vegas de Chivilcán, con ahora mejor, pero mala accesibilidad. ¿O considera No, usted que está ahora, bien no, integrado? no, está bien. Ya, Ahora cualquiera que en esa época que llegamos ahí no queríamos ir, si alguien nos pregunta y tú te quieres ir de acá, y digo, no, vienes de no. ¿Por ya, qué? Porque salgo hacia la calle Hostetler. Y si no, salgo por la parte de atrás hacia donde está el líder, el Prieto Norte. sí, Y Prieto Norte ya me da el tiro por Balmaceda Balmaceda al y ya, centro. estoy en el centro. ya. Si bajo por Hostetler y paso Pedro de Valdivia, estoy en el casino. Me acordé porque no sé si usted fue quien dijo una vez que usted nos hablaba que se gastaba 4.000 pesos el colectivo para ir a la municipalidad a sacar un papel. Parece que habrá sido Sí, usted, ¿o no? Estoy hablando hace muchos sí. años Y atrás que que se íbamos, y si cuando íbamos al aeropuerto pagábamos 15. Llegar al aeropuerto y que de ahí viajar, porque todos creen que de ahí no sale, que vive como pura gente pobre, y no, y vive pura gente trabajadora, que también sea su gusto, también viaja en avión. Mm. Y cuando teníamos que ir al aeropuerto, había que pagar, salía la carrera 15.000 pesos. Pero me acuerdo de ese 15.000 tema. de ida y 15.000 de Sí, vuelta. pues, sí, Pero que había, usted puso el tema del transporte público y la distancia, porque claro, vivir en ciertos sectores te involucra tomar una movilización, pagar 500, 800 pesos para tomar otra que te lleve al centro, ir a la MUNI a sacar un papel, después volver y al final es un almuerzo con 4 lucas, lo que se puede cocinar en el día, ir a buscar Y un no, papel. nosotros en esa época no teníamos locomoción, solamente por Pedro Valdivia. Ya. Había que bajar hacia Pedro Valdivia. Sí. No había locomoción hacia el sector donde nosotros vivíamos. Y después nos encontramos con que tenía tan mala fama el barrio Lanín, antes que interviniera el que era mi barrio, Ya. que tampoco iban los radiotaxis. Entonces estábamos como bastante aislados. Teníamos como una mala fama que no sé, cambió. Yo pienso que con la intervención del que era mi barrio cambió todo. Todo porque fue una intervención bastante amplia donde no solamente se pavimentaron calles, no solamente se construyó una sala cuna, no solamente se hicieron sedes sociales, sino que se arreglaron las casas, como que... Ernestina, para ordenarnos un poco, considera la vivienda, alcantarillado potable, electricidad, y ahí empiezan a aparecer las otras cosas que componen el barrio. Es Sí, un poco lo que nos estás Como usted contando. dice, los equipamientos, las áreas verdes. Las calles las pavimentadas. calles pavimentadas, que antes eso era una grea, ¿no? Mm. Las calles pavimentadas, eh, mejorar las casas, los vecinos, eh, en esa época yo me acuerdo que construían 24 metros cuadrados, empezamos con 12, que, esa es la parte que yo considero como que la gente no lo valora, cuando 12 metros cuadrados que era la cocina y el baño. cocina el baño nomás. Y después se integró, fueron 12, después fueron 24. Ya era como una piececita adelante, donde era como el o el dormitorio, una cosa así. Y yo me acuerdo que nosotros cuando construimos en el año 90, cuando nos ganamos subsidio en el año 95, llegó una nueva modalidad que era la vivienda privada, que le llamaban, y nosotros de 24 nos saltamos a 36 metros cuadrados. Ya. ¿Por qué? Porque como habíamos tenido agua, alcantarilla o luz, eso no incluía en el proyecto.
y nos iban a pavimentar, teníamos un proyecto con la municipalidad donde nos iban a pavimentar, entonces el subsidio fue enteramente a vivienda. Ah, ya. Y ahí le creamos un problema al Servio, pero porque iban los comités de vivienda a mirar allá y decían que querían lo mismo, pero la historia de nosotros era distinta. Mm. Hoy quiero contar una historia de Pedro Valdía, sector Lanín. Y usted me va a justificar por qué sucede esto. En 2005, con mis alumnos de Ciudad y Paisaje 1, hicimos un estudio del acto delictual en Temuco, de todo Temuco. Y en Pedro Valdía, todo el sector de Pedro Valdía, el macro sector de Pedro Valdía, en una fecha específica, se registró con Carabineros una semana. Se midió todo Temuco en una semana, de tal día a tal día, en agosto del 2005. Y en sector Lanín había muy poco acto delictual. Y las poblaciones aledañas, que eran viviendas hechas por el Estado, estaban llenos de actos delictuales, asaltos, violencia intrafamiliar, eh, de todo, había de todo, un Homicidio, homicidio. Entonces, incendio. nosotros nos preguntamos en su momento por qué en Lanín había muy poco acto delictual y en las eh, poblaciones aledañas construidas por el Estado de Chile no pasaba, estaba lleno de actos delictuales. ¿Cuál sería la justificación? Nosotros hicimos una teoría. Yo siempre he considerado que es injusto cuando nombran a Lanín. Ujú. ¿Por qué? Porque en el año 2005 ya iba en declive que la juventud ya se estaba yendo y estaba quedando adulto mayor. En Lanín, Ujú. los 4 Lanín. Los hechos que usted me dice son los aledaños abajo de Francisco Paulete hacia allá, hacia abajo, hacia Cholchol. porque todavía habían mediagua. Todavía ¿Sabe? quedaban un resto de mediagua y porque ese sector, cuando Lanín es una autoconstrucción Mm. de esfuerzo él construyó con lo de él en esa época, entre el 68, 69, cuando nosotros llegamos ellos ya estaban. Mm. ¿Le doy la teoría que sacamos con los alumnos? Lanín tiene construidas redes sociales. Son personas que se criaron ahí, que vivieron juntos un tema de vivienda, de luz, de agua. O sea, hay afiatamiento social. La otra eran poblaciones en que llegaban de cualquier parte de Chile, de cualquier parte de la región, y los colocaban ahí y nos construían redes sociales. ¿Se acuerda cuando fue muy criticado aquí en Temuco cuando se formaron los campamentos y llegó gente de Santiago Ujú. que los traían más encima? Exacto. Y eso vino a echar a perder todo lo que era abajo. Mm. Ahora de nuevo, no, ahí pasó de todo. No, ahí se cerraban los pasajes y ahí no entraban ni bomberos, ni carabineros, ni no nada. O sea, podríamos concluir que la construcción de redes sociales es algo que lo aglutine, que nazcan desde un proceso social, es fundamental para un mejor barrio. ¿Puede ser? Pero si quien viva en ese sector, que a mí me pasó, yo hacía muchos años que no iba a Araquete, Mm. muchos años, y por un tema de una construcción de muros, tuve que ir y me paré en la calle de Araquete. Y era como usted pararse ahí, cerrar los ojos, abrirlo y era volver al pasado. No había ningún cambio, no había ningún avance. ¿Por qué? Porque para que haya avance tiene que haber unión. Mm. Y si este dirigente tira para allá y este dirigente tira para allá y no son capaces de unirse y pensar en su sector para tirarlo para arriba, no va a resultar. Y ahí es donde tienen que ver mucho los egos de los dirigentes. Claro. De quién es conocido, Mm. de jactarse de que soy amiga de este no, el alcalde amigo mío, no, y mira lo que conseguí. Quiero hablarle antes de pasar a los sueños, porque la vamos a colocar como alcaldesa de Temuco. ¿Es más difícil ser dirigente hoy día que en la década de los 80, 90? No, ¿No? no. Es más En fácil los 80, sí, pues, ahora. no hay miedo. Miedo aquí. En cambio, en los 80 y en los 90 había que tener
fuero para ser dirigente. Y no habían dirigentes, sino que era todo muy escondido. Había, pero era todo muy reservado. Había que saber mover bien por lo que tenían, porque ellos tenían, la dictadura tenía sus propios dirigentes que le, que le trabajaban a lo que teníamos. Claro. Y para eso había que ir allá como bien suavecito. Yo no me involucré nunca así porque nosotros en nuestra familia no le pedimos nada al Estado. Ya. Nosotros sobrevivimos con dignidad con lo que teníamos nomás. Nada de que nos anduvieran dando esto, otro. La sufrimos, pero me enseñaron, mi abuela y mi familia me enseñó a que tenía que tener dignidad a pesar del hambre, a pesar del frío, que el orgullo tenía que ser y la dignidad tenía que ser superior a todo eso. Yo quiero hacer una pregunta. Mm. Y siempre he pensado eso porque es valorable el esfuerzo y el tiempo que hay que darle a la causa para ser dirigente, porque uno llega del trabajo, enciende la tele, se hace un pancito, un té, y ahí el dirigente no sé si tiene tiempo para hacer eso, porque al tiro tiene que salir a convocar. Entonces, yo le quiero preguntar a él sobre el tiempo que lleva ser dirigente. O sea, en una semana, en la rutina diaria, no es el sábado un sábado al mes ir a una reunión. No. Usted que es una dirigente de lujo, cuénteme cuánto tiempo le ocupa ser dirigente a un dirigente en general. Varios días a la semana, Varios días a la semana. varios días a la semana, y hay que compaginarlo con que trabajamos. Ah, sí. Y los dirigentes, los vecinos ya no pagan nada porque ni cuota ni nada, pues si uno anda con la plata de uno. Entonces uno de repente se pone y dice, ¿qué ando haciendo aquí? Hay días que a uno le gustaría quedarse en la casa, ver, no sé, por el día que yo tengo unos horarios bien accesibles. A mí me gustaría quedarme viendo, no sé, pues algo en la tele, no noticias porque son tantas trágicas que algo en la tele, reírme un rato, eh, cocinar, lo que y hay otros días que ando a la carrera, que tengo que, a la 1:15 llega mi nieta, tengo que estar ahí para recibirla, y corro en el centro, trato de llegar lo más temprano posible y hacer todo lo que tengo que hacer, y de repente me quedo pegada porque me voy a conversar, a echar la talla y... Ernestina, alcaldesa de Temuco. Vamos a Ernestina. ¿Cuáles serían las 3 o 5 acciones que haría la alcaldesa Ernestina González para Temuco? Yo crearía alguna, alguna cosa en el municipio donde hubiera una mejor atención hacia el público, hacia el adulto mayor, hacia los discapacitados. En esta ciudad tenemos muy poca... El discapacitado no tiene cómo acceder a ciertos lugares. Ujú. Y tenemos una ley ahí que los avala y no la han sabido interpretar o no la quieren interpretar. Ya. Yo no veo de verdad, yo me subo a las micros y yo no veo a una persona en silla de ruedas subiendo una micro, cuando hay micros que están preparados para eso. ¿Sabes que me acordé que en Medellín, que en las plazas había unos tipos que andaban con unos petos que decía como unos ayuda ciudadana? Y eran gente que ayudaban a vivir de modo más, yo creo que deben estar a modo más cívico, o sea, ayudar a esa persona, gente que está en el espacio, como los inspectores municipales desplegados en el espacio, haciendo que la vida sea más gentil, Y más amable. que el funcionario público no esté siempre detrás de su lugar de trabajo donde puede aportar mucho, pero no aporta más a la sociedad, ¿no? Informar más a la gente, no sé, crear algo así que... Ya. Y lo demás lo han hecho bien los alcaldes que hemos tenido. Sí. Sí, yo siento que... Usted va a visitar el sector Lanín. ¿Qué le ofrece a sus vecinos? que sean más unidos, que trabajen en conjunto, Ujú. que solamente la unión es lo único que logra el objetivo final. Y en estos tiempos que son tan distintos, ¿cómo es el futuro
de ser un dirigente? Todo depende cómo quiera ser uno como dirigente. Ya. Si el dirigente le importa un bleo, como se dice la gente, que va a aprovecharse. Yo los dirigentes hace rato que los vengo catalogando en el grupo de los buenos dirigentes y en el grupo de los dirigentes que han nacido, que están saliendo, no todos, yo estoy hablando de en conjunto. Los chicos de ahora no quieren ser dirigentes, no les interesa, Mm. pero quieren cosas, po. Claro. Entonces, ¿dónde acuden al dirigente que es más? No, usted sabe. Bueno, aprende como aprendí yo también, po. Pero hay dirigentes buenísimos que son de la vieja escuela, que sí le interesa su vecino, los problemas que tenga la comunidad, y hay otros que lucran con, sobre todo en el tema de vivienda. Oiga, ¿y cuál es la retribución que siente un dirigente? Porque usted llega del trabajo, sale a hacer las reuniones, sale a cobrar las cuotas, a convocar, pero ¿en qué momento el dirigente, o se acuerda usted algún momento que ha tenido que usted se acueste y diga, eh, ¿cuál es la recompensa para motivar esto? Cuando uno se da cuenta de que le solucionó un problema a alguien, que era una cosa súper simple, que cuando uno, a mí me tocó que una vez yo fui con una amiga que tenía y fui a hacer algo en la parte más de arriba, y ella quedó impactada porque después cuando volvimos me dijo, oye, ¿te quieren más en ese lado que acá mismo donde vivimos? Yo le dije, porque acá se acostumbraron, pues. Ese abrazo que cuando la ve una señora y la ve y hace rato que no la ve, le va a dar un abrazo o recibir un mensaje en el celular que tenga buen día y me mandan unos stickers. Ahí uno se da cuenta y dice, no sé qué lo estoy haciendo. Y ese abrazo es mejor que quedarse viendo una serie, calentita en la casa. Que le inviten a los aniversarios, que a mí no me, yo soy muy poca de quedarme así como que se haga un muro y como que le digan mucho, usted es un excelente dirigente, usted lo hace bien, no, ese halago así no, Superficial, digamos. no, es que no me ha gustado nunca, po. Yo lo conversaba con don Patricio Calle y le dije que, y lo he conversado siempre, que es increíble que a mí no me gustan ni las fotos, ni salir en algo, sino que quedarme súper atrás. Es decir, si puede haber una actividad, a mí me tienen que ir a sacar donde usted me dice, ya, voy a ganarse adelante, me cargo. Porque usted finalmente sabe quién es, por cierto, y sabe lo que ha hecho. Claro, entonces no necesito salir ni en una foto, ni que me nombren. Yo una vez dije en una actividad que estábamos muchos vecinos y dije, ¿qué dirían ustedes si yo les dijera que yo soy tímida? Dijo, así no vale. Y dije, soy tímida. Yo antes de salir a hacer algo le dije que me digan que hable, me preparo. Para salir ahí, pasarán los años y yo sigo siendo la misma persona que va a ir a hablar y decir, no, ¿sabes qué? No me hagan hablar porque si hay alguien que yo le voy a decirle. Oiga, para que la gente dimensione de quién es usted. ¿A cuántas reuniones usted habrá ido en su tarea como dirigente? En el mes, no voy a decir en el mes. Ya. En el mes tenemos 5 comités de vivienda. Ya. Que tienen reuniones en distintos días. Y siempre desde las 8 para adelante. Ya. Porque trabajan los chicos y en la reunión del comité de seguridad de mi sector, que ahora vamos a poner alarma. Ya. Sí, pues vamos a poner cámara. Ya nos ganamos un proyecto ya. Que me llama alguna dirigente que va a tener reunión y que por favor la vaya. Me paso de repente en la semana completa, es decir, empezamos el día lunes con las chicas, porque a mí me gusta trabajar mucho con dirigentes jóvenes, esa es mi línea, que aparezcan líderes jóvenes y que se hagan cargo de lo que nosotros ya vamos en retirada. Y puedo pasar hasta el día sábado y dije, yo, esta semana, ¿sabes qué? La tengo completita. ¿En su vida de dirigente usted ha ido a 1000 reuniones? Sí. Oye, Pato,
Vamos a necesitar otro capítulo con la energía. Espérate, la última, inauguraciones. ¿En cuántas ha participado usted en su vida como dirigente? ¿10? Sí. ¿O Y la, más? y ¿O la 100? más, y la más, y la inauguración, es que soy poco de ir a las Ya, inauguraciones. usted Yo está hago como ahora. el trabajo y si tengo que estar, voy a estar, pero siempre dándole el lugar a que se luzcan los dirigentes que tienen, por mucho que yo haya hecho a los dirigentes. Última pregunta, ¿el dirigente habría que pagarle un sueldo? No, ¿No? no, porque usted caería Todos querrían ser claro, dirigentes. pues, Claro. es decir, ya no es vocación, pues, es plata. O sea, es como ser bombero. Sí, Oye, sí. otro. Ya, pasemos a la... Está súper buena la conversa, pero para hacer el cierre, o sea, para ir redondeando las ideas en realidad, para ir Yo poniendo quiero. los ladrillos. Voy a dejar esta para el final. Ya. Ya, pues la dinámica es sacarlo, la estáis amañando ya, pues esa igual son, No, ¿no? manipulando. Ya, la ciudad de los patos debiese tener dignidad. Sí. Si no, no hay nada. Está Dignidad y chaqueteada la palabra, pero yo siento que vamos por buen camino, de que por fin la palabra que está en la boca de tantas personas, sobre todo autoridades, yo siento que la gente le están entregando, supongamos, vivienda en lugares más dignos, en lugares que jamás hubieran pensado que podrían vivir en Camino Fundo del Carmen, que están haciendo condominios sociales. Sí. Por allá por los poetas. Yo hoy día fui a una actividad donde van a construir unos departamentos para arriendo a precio justo por la Municipalidad de Temuco. Van a Sí. ser 2 edificios y uno más por donde está la Plaza de la Esquina, ¿Ya? por la calle Imperial. Ujú. Privilegiados lugares, Sí. tienen locomoción, Sí, sí, sí. colegio, Tiene para todo. que la gente que quiera arrendar y que sea como arrendar, que lo lleve al camino a tener la vivienda. Ya. Ese tránsito, la gente que le entrega los subsidios, que no siempre alcanza, porque los arriendos están muy altos. El subsidio de arriendo, ese no. Claro, entonces, y hablábamos ahí pues, de que por fin no estaban tirando los comités de vivienda a la periferia. Pues. Ya. No están viviendo en lugares donde todo es más, hay más accesibilidad, tienen supermercados. Ojalá los otros hubiéramos tenido eso cuando nos dieron. Oiga, y eso tiene que ver también con esta otra palabrita que es organización. Una ciudad Organizada, digna y organizada. organizada, ¿cierto? Si no, No, andamos todos por cualquier anda uno por allá, otro por acá, no. Si no hay organización, no hay logro. Si no lo entiende la gente así. Pero si ahora se organizan hasta las poblaciones más por acá, también tienen. Sí, también. Por acá donde tenemos nuestros estudios. Sí, sí. Nuestros estudios de los Yo, patos. me ha llamado mucho la atención y digo, también, Vamos a porque revisar, andamos vamos a postulando a la revisar, arma y todo eso. A la AMLA y todo. Una ciudad digna, organizada, una ciudad de los patos requiere agua y electricidad. Sí, pues. Si no tenemos agua, andaríamos con sed. Si no tenemos electricidad, estaríamos apagados. Es que hay gente que piensa que esto siempre ha sido así, como Sí, hacerle pues, clic, sí, abrir la llave y que salga sí. agua, eso es. Y todavía es increíble como todavía hay lugares acá, yo hablo de la comuna de acá, que hay lugares que no tienen agua, que les tienen que ir a dejar el agua. Y el agua debería ser un derecho. Ah. Es un derecho y debería serlo, pero que después ya lo fueron cambiando. Eso ya. Y esta última te la dejo, Tipato, el último ladrillo que vamos a poner esta noche. Más que un ladrillo, me gustaría que dejara un mensaje a los arquitectos y alumnos de arquitectura. Desde su rol de Los cumplidores de sueños le llamo yo a los arquitectos. cumplidores de sueños. Los cumplidores Lo voy a de anotar. sueños, sí. Porque nosotros tenemos muchos sueños en cuanto a vivienda o a edificios que quisiéramos tener en la ciudad. Y insisto, vienen los constructores y le cambian todo. ¿No tiene mal el constructor? No, pero es que es la realidad. Po. Llega un proyecto y díganme que los constructores no le cambian algo.
esto no Se puede ir tratan de así. abaratarlo, ¿cierto? Claro. Esa es como su Entonces, prioridad. como que esa cosa que hicieron tan linda, como que ya va cambiando y después termina en algo que uno dice, pero esa no es la maqueta verdadera que yo vi. ¿Qué le diría a los jóvenes? Que tengan más calle, que logren ir a las poblaciones, que sepan las historias, cómo se formaron, sobre todo el casco histórico de Temuco. El casco histórico de Temuco son 4 sectores: Amanecer, Lanín, Polo Nuevo y Santa Rosa o San Antonio. Esos son los lugares históricos de Temuco. Ah, Oh, me quedo con esa frase hermosa, más calle, para nuestros futuros arquitectos. Porque la universidad, cuando salen a la vida los jóvenes, todas las profesiones, lo que vivieron en la universidad se encuentran con que no tiene nada que ver con lo que pasa por ahí. bueno, y lo que usted dice, conocer la historia también, por Mm. ejemplo, y la historia no solo a través de los libros, sino de esta forma también, a través de estas conversaciones de YouTube, ¿cierto? De videojuegos quizás, porque hay parte de la historia que está en los libros. Usted Sí, delante nos comentaba que el programa Quiero mi barrio ha hecho sí, documentales de la tenemos NIN, un libros, documental. y esos, ¿dónde están? Mm. Yo tengo mi casa. Pero el ministerio o el No, Quiero mi nada, barrio pues podría tener una nada, biblioteca nada, así, nada. pero ¿Sabe gigante, qué? El ministerio debería poner en YouTube claro, un canal de YouTube. todo, claro, todo eso, toda Mm. esa historia de Temuco. Los arquitectos tienen que, los chicos que van a llegar a ser arquitectos tienen que saber qué va quedando de la historia de Temuco, que ya no está, Mm. y que lo que queda tenemos que cuidarlo. Nosotros hemos hecho ñoña todo lo arquitectónico de Temuco. Mm. Todo lo que tenía que ver, en vez de haber Claro. el Estado haberse preocupado de que esos lugares así no lo comprara un particular, le dijera, mire, yo quiero que usted ahí va a funcionar así, bueno, que eso que, no sé, pues, una parte de ahí yo veo donde está Movistar. Mm. Eso era precioso, era una casa preciosa que había en esa esquina. Y la Había- destruyeron Sí. y convirtieron en lo que es común en todos lados. Oye, en honor al tiempo, a nuestros queridos auditores, televidentes, Ciudadanos. ciudadanos todos, eh, le habíamos dicho que iba a ser una tremenda invitada y así ha sido. Nos ha paseado por la historia de Temuco, por todo lo que ha pasado, la historia de Temuco y por lo que ellos vivieron en su proceso de poder consolidarse en un barrio, como ella misma dice, con dignidad y con una gran organización. La organización es fundamental para que puedan desarrollarse estos barrios que de alguna forma no han sido tan afortunados como otros. Me quedo con ese tremendo mensaje a los estudiantes de arquitectura, futuros arquitectos, con salgan más a la calle a reconocer el barrio, a reconocer la ciudad, a reconocer las problemáticas que no se venden de un solo computador, sino que hay que realmente vivirlas. Y eso es fundamental. Yo me quedo con un tremendo aprendizaje, Pato, de esta Sí, gran visita a la igual Ernestina González. también me quedo pensando harto que no alcanzamos a conversar, pero en otro episodio, Vamos a tener que hacer el otro tema de la capítulo. importancia de la memoria, de la historia del lugar donde estamos parados, lo que conversamos. Y estaba pensando, igual preguntarle, o no sé si, cómo seguir, qué pasa con los campamentos que hay actualmente ahora, que son tantos también, tantas familias, qué futuro le ve a eso, me quedo con esa idea, no sé si tiene algún concepto, pero me quedo pensando mucho en cómo eran los campamentos antes, que conseguían estas cosas y cómo son ahora, que no sé si... Ojalá nosotros hubiéramos vivido con la facilidad que vive la gente en las tomas. Hay una diferencia enorme. Yo viví en campamento. Ya, Lo que hay ahora no es campamento, son tomas. Donde la gente vio un terreno o ve un terreno y se instala, no le pide permiso a nadie. Ojalá nosotros hubiéramos podido hacer eso. Pero eso no estaba permitido. Eh, y tal como se los dije, ellos tienen ahora, la municipalidad les proporciona agua, luz, les van a limpiar. Mm. Es fácil. Y ustedes se encontrarían con una tremenda sorpresa, no todos quieren irse, ya. Mm. porque la municipalidad, que es la que se hace cargo de ellos junto con el ministerio,
Yo soy presidente del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil Minbu Serbio. Y cuando nosotros ocurrieron las tomas, nosotros pedimos un balance de cuántas de esa gente, supongamos, había 1.000 personas. De esas 1.000 personas, ¿cuántas personas calificaban para tener una vivienda que no se repitiera? Y nos encontramos con la sorpresa que de los 1.000 eran 400 y tantos, no alcanzábamos a llegar a los 500, que reunían unas condiciones y los otros habían obtenido vivienda o tenían vivienda, la habían dejado tirada y la habían arrendado y se habían ido a la topo. Qué interesante. Muchas gracias Sí. por todo. Lo último, si quiere mandarle algún saludo a alguna youtuber del futuro. Mi nieta quiere ser youtuber. ¿Cómo se llama? Isabela Matamala. Saludos, Isabela. Aquí Isabela con tu Abuelita. abuelita. Gracias a todos por escuchar nuestro programa. Oye, muchas gracias. Un aplauso.